En pantalla tienen la agenda para hoy. Y la agenda para hoy, como puede ver, tenemos ahora el saludo y bienvenida, que es lo que estamos ahora trabajando. Luego vamos a tener una presentación del doctor Héctor Cordero y la presentación se titula Características de los puertorriqueños partícipes del programa de asistencia nutricional, conocido como PAN, y sus relaciones con el mercado laboral. También, posterior a eso, vamos a tener una presentación de Alberto Velázquez Estrada, quien es gerente senior de proyectos estadísticos en el instituto, titulada Síntesis de los proyectos demográficos, censales y geográficos del instituto. Y finalmente tendremos una presentación de la gerente de proyectos Ana Jara Castro, que se titula Síntesis de los proyectos de economía y sociales del instituto. Luego tendremos una sesión de cierre donde podremos quizás emitir comentarios adicionales o notas y asuntos nuevos. Cabe señalar, ¿verdad? Que lo van a ver en unos próximos minutos, que el doctor Héctor Cordero Guzmán es director del Howard J. Samuels State and City Police Center de la ciudad de City University of New York. De hecho, está en pantalla ahora el doctor Héctor Cordero. Saludos, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Estás en mute, no te escuchamos. Un placer, doctor Vivier. Gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos. Vamos a ver entonces en unos próximos segundos a la presentación de Héctor y quiero que sepan que estamos grabando esta sesión para que, como siempre hacemos, documentar la reunión del Comité de Coordinación Estadísticas, pero también muy importante que podemos extraer la presentación del doctor Cordero para también presentarla en otro, ¿verdad? Enviársela a otros colegas que quizás no han tenido oportunidad de conectarse hoy para que no se pierdan esta excelente presentación, al igual que la presentación del resto de los colegas que van a estar hoy aquí con nosotros. Le quiero pedir al resto del equipo del instituto que está conectado si pueden encender sus cámaras y darnos la bienvenida para decir hola y que nos conozcan. Así que vamos a ver si los colegas se conectan acá. Tenemos a Alberto. Saludos, Alberto. Saludos a todos. Buenos días. Alberto es gerente senior de proyectos estadísticos en el instituto. Es uno de los panelistas. Y tenemos a Ana Jara también. Buenos días a todos. Buenos días. Sé que también está conectado Jacobo Orenstein, quien es ayudante especial. Jacobo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas, Jacobo? Sí, se escucha. Saludos. Ok. Hola, Jacobo. Qué bueno verte. Pues, si estoy verificando acá el chat, si no hay preguntas, comentarios, podemos quizás comenzar entonces con las presentaciones. Como ya les comenté, la primera presentación va a estar a cargo del doctor Cordero Guzmán y voy ahora aquí a través, usando la tecnología, ¿verdad? Voy a pasarle a Héctor el control de la presentación como presentador. Vamos por aquí a trabajar con eso ahora para entonces que él lo pueda presentar ante ustedes. Vamos por acá. El sharing. Presenter, Héctor Cordero, panelista. Héctor, deberías tener ahora el control de poder presentar. Verifica a ver. Sí. Todavía sale la pantalla tuya, no me está permitiendo. Vamos a ver si. Dice, waiting to view Héctor's Cordero screen. Déjame quitar el sharing mío por si acaso. Stop sharing application.
que tienen que quitar lo que... Vamos a ver. Voy a volver a ser presentador. Voy ahora. Ya. Ya. Ok. Sí. Ya, perfecto. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora sí. Voy a quitar mi cámara por aquí. Espero que puedan ver la primera página de la presentación. Sí, yo la estoy viendo. Perfecto. Pues como dijo el doctor Didier, al cual le agradezco la oportunidad para presentar este trabajo, mi presentación trata sobre las características de los participantes en el programa de asistencia nutricional, el programa PAN, y las conexiones de estas personas con el mercado de trabajo, lo cual ha sido un tema de discusión en Puerto Rico ya por años, sino décadas, y una preocupación que sale reflejada en, por ejemplo, los informes de la Junta de Control Fiscal sobre programas de asistencia en Puerto Rico. Agradezco primero al Instituto de Estadística, al doctor Didier, por su invitación, al colega y compañero Alberto Velázquez, a Jacobo Orenstein Cardona por su apoyo en la presentación en varios aspectos del proyecto. También agradezco a las servidoras y servidores públicos que están aquí presentes, y ciertamente pues yo soy responsable de cualquier error o omisión en el trabajo. Puse mi correo electrónico en la primera página, lo puedo poner también en el chat tan pronto termine, para si alguien me quiere escribir para alguna información adicional, con mucho gusto la enviamos, y también puse el enlace para el informe en el chat para que lo puedan accesar a medida que yo doy la presentación. En el informe trato de responder a 3 preguntas interrelacionadas. La primera, ¿cuáles son las principales características socioeconómicas de los participantes en el programa PAN? Si cambiaron esas características significativamente durante el periodo entre el 2017, digamos antes del huracán María, y el periodo después, hasta el 2019, después de la tormenta. Y si cambiaron las conexiones con el mercado laboral entre los participantes adultos en el programa durante el periodo, digamos, de antes de la tormenta comparado con después de la tormenta hasta el 2019. La razón por la cual estudiar el periodo antes, durante y después de la tormenta es, primero, para entender el impacto de la tormenta en la población, y segundo, porque hubo un financiamiento federal adicional de unos 1.2 mil millones de dólares que permitió que el programa aumentase su nivel de beneficio y flexibilizó los parámetros y criterios de elegibilidad de forma tal de que permitía una proporción un poco más alta de la población participar en el programa. Y podemos estudiar si el impacto de eso fue el impacto de reducir la participación laboral, o si tuvo quizás un impacto de potencialmente aumentar la participación laboral de los participantes en el programa. Primero, es importantísimo tener en mente el patrón de distribución de la pobreza en Puerto Rico, el patrón geográfico. Resalto ciertamente el área metropolitana, pero áreas que están en rojo claro o rojo oscuro son áreas de la isla que tienen más de un 50% de la población bajo el nivel de pobreza. Esos bolsillos de pobreza concentrada que hay en Puerto Rico también se ven resaltados los del área metropolitana, donde se concentra hasta cierto punto no solo la población bajo la pobreza, sino la población que recibe el programa y participa en el programa PAN. Es importante tener esto en mente cuando pensamos en participación laboral, porque no es lo mismo un participante que puede residir en alguna zona del área metropolitana, donde como quiera y con todos los problemas de transportación hay cierta conectividad, con personas que pueden estar viviendo
en partes mucho más aisladas de la isla, donde el tema de transportación y acceso a la transportación puede ser mucho más complicado cuando pensamos especialmente en la participación laboral. Ha habido durante las últimas 2 décadas, 3 décadas, cambios significativos en el número de familias que participan en el programa y como vemos, un aumento significativo después de 2017, 18 y 19, donde supera las 800,000 familias participantes en el programa en años más recientes. El porciento de la población participando en el programa también aumentó significativamente, como ven en años más recientes, un aumento mucho más pronunciado en 2017, 2018, 2019, sobre todo después de la tormenta, aunque el aumento principal y el cambio en la curva que observamos es un cambio que se da alrededor del 2006, que es el año donde empieza la recesión económica en Puerto Rico. La línea azul es la línea de población total, la línea roja es la línea que estima los participantes en el programa PAN, y la línea gris es la que se vio en la gráfica anterior, el porciento de la población participando en el programa PAN, y de nuevo se ve cómo ha habido un aumento en 2017-2018, tanto en el número de participantes como el porcentaje de la población que participa, toda vez que ha habido una reducción en la población total en Puerto Rico, ya bien documentada en informes del instituto y trabajo hecho por colegas como Alberto y otros y otras en el instituto. Lo importante de resaltar es que la población en Puerto Rico ha bajado, el número de participantes en el programa ha aumentado y el porcentaje de la población en el programa ha aumentado significativamente después de la recesión, ya depresión, que comenzó en el año 2006. El primer gráfico, la primera tabla, enfoca en la cantidad que se recibe por familia y por persona y por familia en Puerto Rico. Este es el tamaño de personas en el hogar, desde una persona hasta un máximo de 12 personas. Hay 4 hogares en Puerto Rico con 12 personas que participan en el programa. Con estos 4 hogares, 48 personas. Y hogares de 1, 2, hasta 3 personas, con la cantidad de PAN promedio. En Puerto Rico era unos $310 para febrero del 2018. Una persona recibía $143, un hogar de 2 personas, $261, un hogar de 3 personas, quizás unos $360. El número de personas en cada renglón, que sumaban al 1.2 millones de participantes en febrero del 2018, y la distribución de hogares, con unos 687,000 hogares en este mes base, digamos, de febrero del 2018, el porcentaje de personas y el porcentaje de los hogares, un 55% de los hogares que tienen un participante y un 22% adicional tienen 2 participantes, con un 13% con 3 participantes y un % mucho menor con más de 3 participantes en ese hogar. De nuevo, lo importante de la distribución de individuos en el programa, con 30% de una persona, 24% 2 personas, 22% son unidades de 3 personas y 16% con unidades de 4 personas, ¿no? Y el porcentaje de familias. El estudio enfoca en detalle en las características de los participantes en el programa, y la primera tabla presenta un sinnúmero de variables: el número de hogares, el número de participantes, la proporción de varones y hembras, la distribución por edad, el % con alguna discapacidad, el % sin hogar, el número de estudiantes de kindergarten hasta 4º año de escuela superior, el número de trabajadores o trabajadoras, el número de hogares que tenían una persona recibiendo un salario, el número de participantes que recibían algún tipo de dinero del Seguro Social y el número de participantes en hogares que se recibía algún otro tipo de ingreso en adición a
a salarios, lo que se podían considerar como quizás ingresos por cuenta propia o negocio propio o economía quizás informal. O sea, lo importante es el aumento entre febrero del 17, agosto del 17, febrero del 18, agosto del 18, febrero del 19 y abril del 19, que fue donde el último mes de datos que tenemos, aumento en el número de hogares de 646,000 a unos 730,000 en el pico en febrero del 19, y el número de participantes de 1.2 millones a 1.347 entre febrero del 17 a febrero del 19, en esos 2 años, se dio un aumento de más de 100,000 participantes en el programa. El número de trabajadores, se fijan, era un 11% de los participantes, y eso aumentó a unos 192,000 a 189,000, se estabilizó hacia el final del periodo con un 14% de los participantes, del 11 al 14%, y el número de hogares con una persona recibiendo salario, que también aumentó de 18% en febrero del 17 a un 24% en febrero y abril del 2019. En términos de la distribución de participantes por edad, discapacidad y género, porque es importante que se habla de los participantes en el programa PAN, pero en muchos casos no se conoce qué porcentaje son o jóvenes o adultos en edad reproductiva o adultos mayores, qué porcentaje tienen una discapacidad o no, y qué porcentaje son varones o hembras. Y en este gráfico presento esta información para el abril del 16, agosto del 17 y febrero del 18. El porcentaje el número y porcentaje de participantes que son varones, ya sean jóvenes, adultos o mayores de 65 años, sin discapacidad y con discapacidad, para tener una noción un poco más clara de quiénes son los que participan, qué poblaciones. Y como vemos, un 18.2% de los participantes, o 228,000 personas, son varones adultos sin discapacidad. Y unas 27.3% de los participantes son mujeres adultas sin discapacidad, un 27%. Entiendo yo que estos dos números, 228,000 más 343,000, serían las personas que quizás serían elegibles para trabajar, porque el resto o reportan algún tipo de discapacidad, también pueden trabajar, pero en muchos casos se dificulta, o son ancianos o son niños o niñas, no menores, y entonces o son personas mayores de 65 años. Entonces, de los 1.2 millones de participantes, tenemos que entre 500 y 600,000 de esos, un poquito menos de la mitad, vinieran a ser adultos en edades productivas sin una discapacidad, que sería entonces lo que yo entendería sería la población elegible para identificar en términos de si tienen trabajo o no. O sea que lo importante para recalcar es que más de la mitad de los y las participantes en el programa PAN o son personas menores, o son personas de más de 65 años, o son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Del 1.2 millones, más de la mitad son o jóvenes o mayores o con discapacidad. Y cuando hablamos de participantes en el programa PAN, hablamos de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, como más de la mitad de los participantes en el programa. Los niveles de educación de los participantes en el programa puede que sorprendan a algunos de ustedes. Escogimos la población entre 18 y 64 años y estudiamos cuántos habían completado escuela elemental nada más, cuántos habían asistido a escuela superior pero no habían completado un grado de escuela superior, cuántos se habían graduado de escuela superior, cuántos tenían un grado asociado o algo de universidad pero no habían completado universidad, y cuántos tenían un grado universitario. Y como pueden ver, del total, en el febrero del 17, un 34% de la población en el programa PAN tenía
o un grado asociado, o había asistido a algo de universidad, o había completado un grado universitario, un 4%. Y este número aumentó en abril del 19 a un 38% de los participantes. O sea que más de 1 de cada 3 participantes del programa PAN en Puerto Rico ha estado en la universidad en algún momento de su vida. Un 32% que tienen un grado asociado o alguno de estudios universitarios sin haberlo completado, y un 6% que han completado sus estudios universitarios. Hay diferencias notables por género. Con las mujeres observamos un nivel de escolaridad bastante más alto. Un 40% tenía o algo de universidad o había completado en el 2017 en febrero, y un 44%, quizás cercano a la mitad, en el abril del 19 había tocado, digamos, una universidad o se había graduado con un 7%, con un bachillerato o más, y un % menor de los hombres, con un 25% comparado con el 40% en febrero del 17 para las mujeres, y un 27% de los hombres en abril del 19 con algo de universidad o un título universitario, comparado 27% comparado con el 44% de las mujeres que tenían algo de universidad. Entonces, vemos cómo en Puerto Rico tocar, asistir a una universidad o hasta tener un grado universitario no te protege en contra de tener necesidad económica y necesidad alimenticia, en gran parte porque los salarios en Puerto Rico son bajos y porque las oportunidades de empleo con salario que pague más del nivel de la pobreza, pues han sido bastante limitadas. Hemos visto de nuevo a través del tiempo una baja en la proporción de tanto varones como mujeres con menos de escuela superior, los llamados desertores escolares, y un aumento en la proporción de varones con graduados de escuela superior y con algo de universidad, aunque el nivel más alto de mujeres con algo de universidad también en aumento, si comparamos febrero del 17 con abril del 2019. O sea que un nivel relativamente, digamos, alto, diría yo, de educación superior y universitaria, y ese nivel ha ido en aumento, toda vez que también ha aumentado el número de participantes en el programa, y unas diferencias notables entre la escolaridad de los varones en el programa, que es mucho más baja que la escolaridad de las mujeres que participan en el programa. En términos de conexiones con el mercado de trabajo, y estoy ya consciente de que el tiempo se va volando. Como saben, después del 2005, la tasa de participación laboral en Puerto Rico bajó significativamente, un signo claro de la recesión económica que ha enfrentado Puerto Rico. Pero estudiamos la participación laboral de los y las participantes en el programa y encontramos que en febrero del 17, un 19% estaban fuera de la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que no estaban ni trabajando ni buscando trabajo. Y esto es adultos sin discapacidad entre las edades de 25 y 59 años que participan en el programa. De todos los adultos, un 19% estaba fuera de la fuerza laboral. Ese número bajó a un 16% para febrero del 2019. Aumentó el porcentaje en la fuerza laboral de 81 a 84%. Aumentó el porcentaje trabajando de 22 a 31%. Y bajó el porcentaje desempleado de un astronómico 78% a un todavía astronómico 69%. Esto lo que indica es que los participantes en el programa PAN o están trabajando o están buscando trabajo, en su mayoría, los que son elegibles en términos de edad y en términos de discapacidad. Hay diferencias notables entre los varones y las mujeres. Un 25% de las mujeres en febrero del 17 estaban fuera de la fuerza laboral. Este número bajó a un 20%. Y un 9% de los varones se han mantenido fuera de la fuerza laboral. Ese número se ha mantenido relativamente estable. El incremento mayor que hemos visto durante el periodo es en el porcentaje de mujeres trabajando,
que era 21% en febrero del 17, y eso aumentó a un 31% para para abril del 19. O sea que en el periodo durante y después de María se vio un aumento de 10% en la participación laboral de las mujeres que participaban en el programa PAN. Como ven, la tasa de participación aumenta de un 81 a un 84%. La proporción que está buscando trabajo desempleada baja y la proporción empleada aumenta, como decía, de un 22 hasta un 31% de los participantes elegibles. El nivel de desempleo, quiere decir personas buscando trabajo, continúa siendo astronómico. Estudiamos el nivel de empleo de los participantes en más detalle y como ven, después de marzo del 2018 hay un brinco en el porcentaje de participantes que reportan ingresos por trabajo. De un 11% del total de participantes sube a un 14% del total de participantes. Hablamos del total de participantes, este número en su denominador incluye jóvenes, ancianos, personas con discapacidad. O sea, estamos hablando del total. El 31% que enseñaba era 31% de los elegibles de edades de mercado de trabajo, ¿no? Entre los 25 y los 59 años sin discapacidad. Pero ha habido un aumento notable en el porcentaje de participantes en el programa que están trabajando. Entonces, esto no está en el informe, en la parte nueva que estoy trabajando, y con esto cierro. Hicimos un estudio, y entiendo que el gráfico es un poco complicado y me excusan por eso. Tenemos los participantes en marzo del 2017, los participantes en febrero del 2018. Y aquí tenemos los participantes que estaban en ambos periodos. O sea que 1 millón de los 1.2 se mantuvieron en el programa constantemente entre marzo del 17 y febrero del 18. Unas 165,000 personas salieron del programa durante el periodo y unas 130,000 entraron. Pero lo interesante es ver el nivel de participación laboral. En marzo del 17, unas 131,000 personas estaban trabajando. Eso bajó a 127,000 para marzo del 18, o sea, una pérdida de 4,417 menos personas trabajando en el programa entre marzo del 17 a febrero del 18, inmediatamente después de los impactos del huracán. De los que estaban establemente en el programa, aumentaron el porcentaje trabajando y el número como por unos 1,598. Unas 21,000 personas salieron del programa que tenían empleo y unas 15,000 personas que entraron al programa tenían empleo. Entonces ese es más o menos el balance entre los que se mantuvieron estables, unos 1,158 que aumentaron su empleo, las personas que salieron del programa con empleo y las personas que entraron al programa con empleo. Comparen esto con el periodo después de marzo del 18 hasta febrero del 19, donde se dio ese pago suplementario, donde se aumentó la cantidad que se le pagaba a las familias de unos $310, podían recibir hasta unos $511, y cómo eso parece estar asociado con un aumento en la participación laboral de los participantes. También como se flexibilizaron las reglas, pues es posible que personas con trabajo entraran al programa, personas que tenían trabajo pero cuyos sueldos eran muy bajos. Y vemos que ciertamente el número de personas empleadas en el programa aumentó por 56,000 personas entre marzo del 18 y febrero del 19. Que las personas que estaban en el programa, el empleo aumentó de 114,000 a 130,000, por unas 16,000 personas. Salieron 19,000 personas del programa, de las 157,000 que salieron, 19,000 tenían empleo. Y de las casi 300,000 personas que entraron al programa durante ese periodo, 59,000 tenían empleo. Entonces, si hacemos un balance entre cambios entre marzo y febrero marzo del 17 y febrero del 18, y ya con esto termino, y entre marzo del 18 a febrero del 19, pues notamos que en el periodo segundo, después de María, donde hubo un pago suplementario, hubo un aumento significativo en el porcentaje de participantes que estaban trabajando.
Ciertamente entraron unas 59,000 personas al programa empleadas, un aumento de 277%, pero más notablemente de los participantes en el programa aumentó de 1,500, que fue el aumento entre marzo del 17 a febrero del 18, unos 16,700 trabajadores más en el periodo entre marzo 18 a febrero del 19, un aumento de un 947% en el porcentaje de participantes en el programa que estaban trabajando. Entonces, para resumir, hubo un aumento en la proporción de participantes que eran mayores de edad, una baja en la proporción de menores, y esto es consistente con el cambio demográfico de Puerto Rico y el envejecimiento de la población. Una tercera parte de los participantes tenía una educación postsecundaria, algo de educación supersecundaria, y la proporción de participantes que participaban, me perdonan la redundancia, en la fuerza laboral, es decir, que estaban o trabajando, buscando trabajo, y la proporción que reportaba un empleo aumentó significativamente durante el periodo. En la medida en que el aumento en la proporción de participantes del PAN que está trabajando representa una tendencia, existen varios potenciales factores que podrían explicar ese aumento. Primero, el aumento en los beneficios de programa de unos $310 por una familia de 3 a unos $511, puede haber permitido que más participantes, en particular mujeres, para las cuales vimos un crecimiento en su participación laboral mucho más notable, sobre todo mujeres con niños, pudieran aceptar un trabajo fuera del hogar, ayudándoles ese aumento en el pago a pagar el transporte o cuidado de niños, otros costos relacionados con irse a la calle a trabajar, digamos, ¿no? Los límites de elegibilidad más altos también pueden haber permitido a algunos participantes buscar y mantener un empleo más formal fuera del hogar sin arriesgar o poner en peligro su acceso a los beneficios de asistencia necesarios para su familia. Y tercero, los hogares que ingresaron al programa después de marzo del 18, después de que se aumentaron los límites y se permitió un poco más de flexibilidad, también tenían una probabilidad más alta de ser trabajadores, lo cual aumentó la tasa de participación en el programa. Entonces, una combinación de un aumento en los participantes trabajando, más entrada de personas que estaban conectadas al mercado de trabajo, es lo que explica el aumento notable que vemos en la participación laboral de los participantes en el programa de asistencia nutricional. Entonces, creo que hay que tener claro la información y meterse profundamente en los datos para tener información certera y precisa y hacer política pública en base a datos reales. Y segundo, pues minimizar la desinformación y los estereotipos que existen sobre la población en Puerto Rico que participa del programa de asistencia nutricional. Obviamente tengo muchísima más información que compartir, pero sé que el tiempo es limitado. O sea que agradezco nuevamente por la oportunidad de presentar. Estoy a las órdenes para los que deseen un poquito más de detalles sobre estos datos y este análisis. Y estoy totalmente abierto a cualquier pregunta de cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Cordero. Excelente presentación. Quiero aprovechar unos segundos porque hay dos personas del staff que por asuntos técnicos no pudieron presentarse al inicio, y quiero pedirles a Francisco Pesante, gerente de proyectos estadísticos en el instituto, y a Mariluz Besares, gerente de proyectos también estadísticos en el instituto, si se pueden presentar un momento y pasamos entonces a las preguntas. Francisco, ¿estás en línea? Aquí está Mariluz. Hola, Mariluz. Estás en mute, me parece. No te escuchamos. No te escuchas. Ok, déjame verificar acá si estás en mute acá. Vamos a ver. Voy a pasar al organizador. Ok. Mariluz, aquí está. Estás aquí, se supone que puedas hablar ahora. No te escuchas. Déjame pasar, sí, Francisco. Francisco, ¿estás en línea?
No vemos a Francisco. Ok, ahora. Te escuchamos ahora, pero no te veo, pero te escuchamos. Muy buenos días y gracias por su asistencia. Esperamos que esta presentación sea de su... Ok, tienes un poco de lagging, así que nada. Vamos a pasar a las preguntas mientras resolvemos ese asunto técnico. Me parece que algunos miembros del staff tienen algunas preguntas. Ana, creo que tenías una pregunta o comentario. Hay un aumento significativo de la población beneficiada del PAN entre 2017 y 2019 que tenga educación mayor al cuarto año completado. Había si te recuerdas y está reseñado en el informe, el porcentaje que tenía un grado universitario o más era 7% de las mujeres y 3% de los varones, un 6% del total. Y dentro de eso había casos que tenían muy pocos, ciertamente, educación más allá de un bachillerato, incluyendo maestría, que reportaban no tener maestría. No son muchísimos los casos, ciertamente. Puede que, si recuerdan, menos del 1%, quizás menos de la mitad del 1%. Pero ciertamente sorprende de nuevo. O sea, la imagen que se presentaba en el público de la participante de él o la participante del programa PAN era que era una persona con un perfil de desertor o desertora escolar. Que la participación del PAN se debía a la deserción escolar, ¿no? Y que la deserción escolar pues tenía mucho que ver con terminar en el programa. En el último periodo, abril del 19, del total, un 27% eran desertores escolares. Quiere decir que un 73% de la población tenía un grado de escuela superior o más. Entonces, tener un grado de escuela superior en Puerto Rico en el abril del 19 no es una garantía de tener trabajo, ni es una garantía de tener, si tienes trabajo, un trabajo que te pague más del nivel de la pobreza. Porque un trabajo a mínimo de 7.25 por el año completo lo que pagas son $14,000, ¿no? O sea que si no trabajas las 50 semanas del año por 8 horas al día, por 5 días a la semana, estás básicamente en la línea de pobreza, que son unos $12,000 para una persona, ¿no? Entonces, tenemos que 34 o 36% del total tenían un grado de escuela superior, 32%, uno de cada tres, o más de uno de cada tres, 38% tenía algo de universidad o un grado universitario, con 32% habían asistido por lo menos a universidad. Uno de cada tres, un poco más, tenía algo de universidad. Yo creo que son, lo que indica es que el nivel académico no te protege o no protege a ciertos segmentos de la población de Puerto Rico de caer en la pobreza. Y eso es un reto, porque siempre se decía que la respuesta es graduarse de escuela superior o asistir a la universidad o graduarse de universidad. Entonces vemos que esa vulnerabilidad todavía continúa en Puerto Rico hasta para personas que tienen algo de universidad, ¿no? Y es preocupante. No sé si respondí tu pregunta. Sí, la respondiste. Entiendo que sí. Lo que quería era saber si había una diferencia significativa, más allá que descriptiva. Pero tenía otra pregunta. ¿Las tablas de ingresos del PAN han sido actualizadas? Porque una cosa es los límites de pobreza, ¿verdad? Que son o sea, para determinar el factor bajo el nivel de pobreza que utiliza el censo, pero las tablas del PAN, quería saber, basadas en los ingresos por número de componentes del hogar, ¿ha sido actualizado o no? Bueno, no sé. Mira, eso, o sea, eso depende, porque acuérdate que Puerto Rico recibe una cantidad fija. Entonces, cuando estaba esa cantidad fija, pues el criterio de elegibilidad
era mucho más estricto. Por ejemplo, bajo las reglas regulares, una familia de 3 cualificaba para el programa si su ingreso neto mensual, después de que se aplican unas deducciones y ciertas exclusiones, estaba por debajo de los $600. Y esa familia recibía un beneficio de unos $315. Cuando se da el suplemental después de la tormenta, que se asignan unos 1.2 mil millones de dólares más para el programa y se flexibiliza el criterio, una familia de 3 cualificaba para el programa si sus ingresos eran menores de $1.600. O sea que el criterio cambió de 600 a 1.600. Y eso pues permitió que, como te decía, unas 200, 300 mil personas más entraran al programa y se recibía un beneficio básico que aumentó de $315 a $511. Puerto Rico nunca ha recibido lo que se merece recibir de este programa si lo comparas a lo que reciben jurisdicciones en los Estados Unidos continentales. Puerto Rico tiene un nivel de pobreza mucho más alto y lo que recibe es una cantidad limitada a unos 1.9 mil millones de dólares al año. Es el pago en bloque que se hace. O sea que lo que probó la tormenta hasta cierto punto es no que el programa es muy generoso, sino todo lo contrario, que el programa era muy limitado en términos de la ayuda que proveía y un criterio de ingreso mucho más limitado que el criterio de ingreso que aplica a los Estados Unidos, en parte porque la cantidad de dinero accesible era mucho menos. Entonces, con una cantidad menor de dinero ilimitada, se le daba dinero a las personas que eran más en pobreza extrema, y mientras más aumentaba el ingreso, pues menos la probabilidad de cualificar para el programa. Durante el suplemental, que se permite una flexibilización, y si hay un aumento en la cantidad, pues vemos cómo más familias pueden entrar en el programa. Y yo entiendo de que las reglas que deberían de operar son las reglas que operaron después de María, no las reglas que operaron antes de María. Pero como el dinero cuando el dinero volvió a la cantidad regular, que se acabó el suplemental, vimos de nuevo cómo bajó la participación en el programa y cómo familias que antes cualificaban ya no cualificaban y salieron del programa. Entonces yo creo que es importante tener en mente de que Puerto Rico recibe un trato discriminatorio en términos de lo que recibe para este programa y de que el programa no es un programa generoso, todo lo contrario, yo diría que es un programa con una contribución bastante limitada, que no da, sobre todo hoy en día donde sabemos que los precios de los alimentos y la canasta básica ha aumentado. Se le hace bien difícil a las familias que reciben el programa tener un acceso a la alimentación regular y que sea de calidad, precisamente por lo limitada que es la cantidad. Son $315 para 3 personas por un mes completo. Eso básicamente es una compra y media hasta cierto punto. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí, gracias por la información. Gracias a ti por la pregunta y por tu trabajo. Muchas gracias. Vamos a continuar con el próximo tema, pero quiero dejarle al doctor Cordero dos puntos que han escrito, ¿verdad? Que han sido consistentes la audiencia. Uno, que sería excelente hacer este estudio y extenderlo para el efecto de la pandemia. Están comentando por aquí. Y otra cosa es que están recomendando que esto sea llevado y presentado ante miembros de la legislatura en Puerto Rico, porque entienden, ¿verdad?, los participantes que esto es un tema de extremo importante. Así es que obviamente, pues, en todo lo que el instituto pueda ayudar en esas gestiones, pues puedes contar con nosotros. Fabuloso, doctor Didier. Ciertamente, la razón por la cual quería presentar y quería estar en contacto con ustedes, y mis excusas, Alberto, es porque voy a hacer una petición nueva de datos para ver si consigo la actualización entre el abril del 2019, que es el último mes que tengo, hasta posiblemente octubre, digamos, del 2021, para precisamente poder estudiar el impacto de la pandemia en las características de los participantes en el programa. Y segundo, el estudio acaba de salir prácticamente hace 2 semanas. Lo pusimos en el internet y estoy totalmente dispuesto a presentarlo en cualquier foro en Puerto Rico. Agradezco al Instituto de Estadística tanto por ayudarme a conseguir la información
como cualquier gestión que se pueda hacer con los servidores públicos que participan con el instituto, en coordinar cualquier presentación en cualquier foro que ustedes entiendan pertinente. Se hace este trabajo precisamente para poderlo compartir y poderlo presentar. O sea que yo, desde mi punto, ¿no? Dispuesto a hacerlo en cualquier foro pertinente, y agradezco de nuevo tanto al instituto como a todos los colegas y colegas participantes, servidores y servidoras públicas, por su trabajo y por darme la oportunidad de hacer este trabajo y presentarlo ante ustedes. Muy bien, excelente. Pues precisamente, hablando de Alberto, gerente, ¿verdad? Alberto Velázquez, gerente senior de proyectos estadísticos del instituto, vamos a pasar ahora a la presentación de Alberto. Voy aquí a darle control a Alberto como presentador. Así es que deberías de estar teniendo ahora el control, Alberto. Gracias al doctor Cordero, que se va a mantener en línea, por supuesto. Doctor, también puede hacer preguntas luego también a los panelistas, con mucho gusto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la estamos viendo. Ok, chévere. Pues buenos días a todos. Gracias, ¿verdad?, por participar en esta reunión del Comité de Coordinación de Estadística. Antes de entrar, ¿verdad?, a esta síntesis de los proyectos del área demográfica, censal y geográfico del instituto, área con la cual elaboro acá en el instituto, pues quiero agradecer, ¿verdad?, y reconocer al doctor Cordero Guzmán, quien lleva ya un tiempo trabajando ese tipo ese tópico de datos sobre participantes del PAN, y es un vocal en ese sentido en distintos foros. Este tipo de análisis, incluso él ha llevado vista, ¿verdad?, a nivel de congreso, que se le ha solicitado, si mal no recuerdo, y siempre ha sido, ¿verdad?, una persona dispuesta a colaborar y hacer este tipo de análisis que, debo mencionar, no, una vez se consiguen, ¿verdad?, y logramos acceder a los datos, que aprovecho para comentar al Departamento de Familia, si hay participantes del departamento en esta actividad. Esto es el producto que se puede lograr una vez logramos compartir los datos, dar luz de estos participantes, en este caso del PAN, por ejemplo. Así sucesivamente se puede hacer con diversas agencias. Cuando se logra compartir los datos, se da acceso. Tal vez, ¿verdad?, no se tiene un conocimiento profundo inicialmente, pero cuando se da espacio a personas como, ¿verdad?, investigadores como los dos Cordero, y se adentran en el tema, se puede revelar muchos hallazgos que sirven como justificación a política pública, ¿verdad?, el futuro. Así que reconocer a Héctor por ese gran trabajo, que sé que es arduo darle forma y sentido de entrada a los datos, y definitivamente estaremos dialogando, ¿verdad?, para conseguir próximas actualizaciones de ese tipo de conjuntos de datos. Llegando acá al tema que me toca, sobre los proyectos que estamos elaborando en este año fiscal en el instituto, de tópicos demográficos, censales y geográficos. Voy a estar hablando a grandes rasgos, ¿verdad?, por motivos de tiempo, pero para que tengan una noción de lo que elaboramos en estos tópicos. Mi nombre es Alberto, para aquellos que no me conocen. Tengo, ¿verdad?, cuando con bachillerato en geografía de UPR en Río Piedras. Luego pude hacer una maestría en ciencias en demografía de la Escuela de Grado de Salud Pública de Resistencia Médica. Estuve un tiempito como pasante de la división de encuesta demográfica del US Census Bureau en Maryland, y luego estuve 2 años y medio como coordinador de base de datos y analista de datos del programa Ryan White en el Departamento de Salud, y desde el 2013 estoy acá en el instituto bajo diversas, ¿verdad?, deberes y responsabilidades que los desgloso aquí, no voy a entrar en detalle. Así que, entrando a lo que estamos trabajando en este año fiscal, que comenzó en julio pasado y, ¿verdad?, culmina en junio 2022. Entre los proyectos tenemos lo que es acuerdos colaborativos con el US Census Bureau, en este caso para el programa State Data Center, y lo que es el censo decenal 2020. Inicialmente tenemos un acuerdo con ellos que recorrió desde el 2014 hasta el 2020, y ¿verdad?, dado la buena relación que hemos logrado con el staff personal de las distintas divisiones del US Census Bureau, se renovó este acuerdo colaborativo en el 2020 y estará vigente hasta el 2026. Este acuerdo que ya está corriendo. Con este acuerdo, pues buscamos que este programa State Data Center, o Centro de Datos Censales, también se le conocía previamente, se promueva, se eduque y se dé apoyo sobre la utilización de los datos censales, así como de las operaciones
del US Census Bureau en Puerto Rico, sobre Puerto Rico. En el año fiscal corriente hemos tenido diversas actividades relacionadas a, ya sea talleres, webinars, conferencias virtuales o presenciales, entrevistas con los medios, que a veces buscan, ¿verdad?, mayor claridad de los datos que se publican o los que están por publicarse o de las encuestas. Y también trabajamos, ¿verdad?, comunicados de prensa para anunciar a las personas que hay nuevos datos disponibles o si hay unos datos que se puedan entender mejor, etcétera. Así que el programa State Data Center, en síntesis, lo que busca es diseminar la información que se produce por la Oficina del Censo Federal, ¿verdad? Siempre hago el cuento que de nada sirve que la Oficina del Censo, el US Census Bureau o cualquier entidad de, ¿verdad?, estadística en algún país produzca miles de tablas, miles de indicadores anualmente si no llega a las personas, ¿verdad? No llegan a los usuarios de datos que le permita utilizarlos y analizarlos para que fomente la toma de decisiones más eficientes. En este caso, así que eso es lo que viene a hacer este programa State Data Center, es darle ese apoyo, ese enlace para que los datos estén accesibles de una manera amigable y educar para que las personas los puedan utilizar. Son datos, ¿verdad?, que se producen, son gratuitos y están ahí. Lo que hay que conocer cómo accederlo, cómo entenderlo un poco, y ahí es que nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo llegar de una manera más amena al público, a los ciudadanos que tengan interés. Así que pasando, ese es el proyecto principal que tenemos recurrentemente. También tenemos un segundo proyecto recurrente, que es desarrollar los controles independientes poblacionales para la encuesta del Grupo Trabajador del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esta encuesta se hace anualmente y en colaboración, ¿verdad?, con el Departamento del Trabajo y también por sugerencia del Bureau of Labor Statistics. Desde el año 2013-2014 se decidió generar y actualizar anualmente unos controles poblacionales por características demográficas, ya sea, ¿verdad?, por sexo y 32 grupos de edad, generar unos estimados y proyecciones cortas que le permitan estimar, ¿verdad?, al personal del Departamento del Trabajo esa encuesta que hacen del Grupo Trabajador. Así que esto se trabaja todos los años y se le provee esos controles independientes para que se pueda estimar ya sean, ¿verdad?, las tasas, indicadores laborales mensualmente para Puerto Rico y que a su vez, ¿verdad?, este sea comparable con tasas a nivel de jurisdicción de Estados Unidos. Próximo proyecto que también estamos trabajando es la actualización del archivo de defunciones registradas en Puerto Rico. Esto está disponible en datos.estadística, que es una página del instituto que se enfoca solamente, ¿verdad?, en conjuntos de datos ya un poquito más crudos para análisis de cualquier persona que tenga interés. Este archivo surgió como política, ¿verdad?, pública estadística, el post huracán María, donde, si bien recuerdan, hubo un periodo bien, ¿verdad?, lamentable, donde pasa el huracán y comienza a salir datos de funciones a raíz del huracán y habían muchos números, todos diversos, cantidades que llamaban la atención, ¿verdad?, por no decir sorprendentes, inicialmente porque eran muy bajas. Y no había, ¿verdad?, una comunicación clara de parte del gobierno en ese sentido. Así que la Junta de Directores, ¿verdad?, se tomó este asunto como prioridad y ¿verdad?, se aprobó una resolución para que se creara este tipo de archivo y en colaboración con el Departamento de Salud tener un archivo de funciones registradas que se vaya actualizando frecuentemente. En ocasiones inicialmente lo hicimos semanal, mensual, ahora estamos buscando retomarlo mensualmente. Tuvo una pausa desde agosto 2020, ¿verdad?, por diversas razones y cambio personal del Departamento de Salud, así que estamos buscando y ya estamos en efecto validando los archivos para volver a actualizar este archivo donde las personas pueden acceder a toda, ¿verdad?, un conjunto de datos de defunciones o muertes que se registran en Puerto Rico y de esta manera seguir, ¿verdad?, abonar a cumplir la misión del instituto y dar acceso universal a personas interesadas en este tópico, por ejemplo, que puedan accederla y no evitar un poco, ¿verdad?, esa confusión que se generó por diversos meses post huracán María, que se decía que 2 meses luego solamente habían 16 defunciones, 20, y se generó, ¿verdad?, una desinformación. Y para atacar ese problema y, ¿verdad?, en posibles situaciones futuras, Dios quiera, ¿verdad?, no pase nada, pues tener algo que nos permita ser más transparentes
y no estar dando palos hacia, como decimos. Así que este archivo está disponible para todos en datos.estadística, y lo que estamos haciendo es buscando retomar la actualización que cesó en agosto pasado. Así que ya tenemos nuevos datos, estamos en el proceso de validar y pues esperamos que en los próximos meses tener ya el archivo de nuevo disponible para descarga y personas puedan hacer el análisis con muchos campos de interés sobre de funciones registradas, ¿verdad? Y saber ¿verdad? Específicamente cómo las características ¿verdad? De funciones que se van registrando y las tendencias, por ejemplo. Así que eso es otro proyecto que estamos elaborando actualmente. Pasando al número 4, siempre hace unos añitos, desde que ha cogido más auge las visualizaciones de datos, que parecen, ¿verdad? Son excelentes, ya sea, en este caso, ¿verdad? Utilizamos Tableau o Infra, este tipo de programado. Nos permite llevar el mensaje de un conjunto de datos, tal vez una tabla de diversas columnas que es difícil de entender, llevarla mediante una visualización de datos es bien amena, ¿verdad? Llamativa, y lleva el mensaje, hace a los usuarios entender mejor los datos que se publican o se producen. Así que siempre desde hace ya unos 2 años atrás, pues nos hemos puesto en cada plan anual de trabajo producir sobre diversos tópicos, y aquí tenemos diversos temas que esperamos estar, ¿verdad? Trabajando este año fiscal. Para que tengan una idea, déjame ver si puedo ir rapidito y mostrarles una visualización. Este es el archivo de funciones registradas que mencioné en el punto pasado. Pero moviéndome al tópico de visualización, esto sería una visualización sencilla, pero que cuenta con bastante información, que para verla en una tabla se haría bien difícil conocer, en este caso, ingresos según la composición del hogar. Hay 18 tipos de hogar distintos, y ver eso en una tabla sería, ¿verdad? Es bastante denso para cualquier persona o usuario. Así que con esta visualización, por ejemplo, vamos a refrescarlo aquí rapidito para que vean un ejemplo cómo podemos interactuar con ella. Una tabla que posiblemente puede tener 30, 40 columnas, cómo podemos llevarlo en mapa, y a través de un mapa pues saber, pues mira, familia de 2 personas, cuál es la mediana de ingresos por municipio, y ver esa distribución. Y una vez vamos al municipio, nos provee la información, ¿verdad? Me da ingreso más alta, en este caso Guaynabo, de familia de 2 personas, 38.000, etcétera. Podemos ver que hay municipios donde es más bajita, lo contrario, que nos lleven a hacer diversos análisis posteriores. Así que puedes jugar con este tipo de visualización, lo cual es bien útil a la hora de interactuar con los datos. Así que en ese sentido, pues estamos siempre, ¿verdad? Ya tenemos varias visualizaciones que hemos generado a través de los años, estos últimos años, y tenemos varios tópicos nuevos, como los pueden ver aquí, que somos los que planeamos elaborar durante este año fiscal que está ya corriendo, sobre nacimiento y defunciones históricas en Puerto Rico, familias en pobreza, una comparativa histórica, y sobre nivel educativo por municipio, 2015-2019. Otro tópico tiene que ver con en este caso, el acuerdo también colaborativo que tenemos con la Oficina del Censo Federal, US Census Bureau, en este caso sobre los estimados anuales poblacionales. Algunos sabrán, o si no, el que no conozca, entre cada 2 censos se intenta, ¿verdad? Conocer por dónde anda la población, por características demográficas, ¿verdad? Que permitan una toma de decisiones más sabias entre cada censo que ocurre en los años cero. Así que entre el 2010 y 2020, anualmente se producen unos estimados anuales, y a través de esta cooperativa, Federal State Cooperative for Population Estimate, que se logra generar los mismos para Puerto Rico. Y en el caso de Puerto Rico, el instituto sirve como enlace para colaborar con el personal del US Census Bureau y lograr producir estos estimados a nivel de Puerto Rico, de los municipios, por características de edad y sexo, todos los años. Así que se elaboran distintos reportes ¿verdad? En colaboración con ellos, y se logran luego revisar esos estimados que se producen, y también se ayuda a comunicar cada vez que surgen nuevos y se producen los nuevos estimados, que las personas conozcan primero que están disponibles, puedan acceder y utilizar, que es la idea al final del día, ¿verdad? Así que eso siempre lo estamos elaborando, y como pueden ver son diversos reportes que se generan para que sea posible producir estimados a nivel de Puerto Rico y de los municipios. Pasando al punto 6, proyecto que tenemos actual, tiene que ver con los cuestionarios internacionales.
El instituto también sirve como entidad contacto y responsable de reportar, en este caso a la División de Estadísticas de Naciones Unidas, los datos, ¿verdad? Y los demográficos, esas características que sean visibles, ¿verdad? Aquí realmente lo que buscamos es hacer visible a Puerto Rico en el panorama mundial, global. Si usted entra a lo que es Naciones Unidas, hay algo que se llama como el Data Yearbook, y esto se produce todos los años, y desde que el instituto pues está acá, ¿verdad?, siendo responsable de esta actualización anual, pues se cuentan con datos actualizados de Puerto Rico, algo que no sucedía antes, diría yo, del 2013, 2014. Ya una vez nos designan como responsables, hemos ¿verdad?, estado frecuentemente actualizando los datos en colaboración con la División de Naciones Unidas, y actualmente pues se tienen datos poblacionales de los estimados, de estadísticas vitales, tanto como nacimientos, defunciones, matrimonios, incluso, y sobre migración también colaboramos, ¿verdad?, y compartimos esos datos para que Puerto Rico tenga esa visibilidad a nivel global. Cualquier persona que esté haciendo comparativas utilizando datos de Naciones Unidas, pues pueda encontrar datos de Puerto Rico actualizados. Eso lo hacemos todo, ¿verdad?, recurrentemente. Pasando al proyecto número 7, tenemos actualizaciones de proyectos geográficos censales. Estos son delimitaciones o regiones que se crean para poder hacer análisis ¿verdad?, de los datos que se producen por la oficina del censo. La pregunta seguida de cuando te dan, ¿verdad?, un valor, por ejemplo, población de 3.2 millones, pues la pregunta típicamente es de dónde, ¿verdad? Los geográficos siempre está atado a esos datos censales, y a través de estos proyectos el instituto se encarga, ¿verdad?, y tiene la responsabilidad de actualizar este tipo de áreas geográficas que permitan y den paso a análisis coherentes de esos datos censales que se producen, ¿verdad?, que tengan la geografía correcta, actualizada, etcétera. Así que esos son proyectos que toman su buen tiempo, ¿verdad? Requiere mucha validación, ¿verdad?, y colaboración con entidades gubernamentales que colaboran con nosotros para proveer, ¿verdad?, los archivos más certeros posible. Hay otro proyecto que recurrentemente, en este caso de las publicaciones que hace el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, tiene que ver con el perfil del migrante, en este caso el 2020, tiene un asterisco, ¿verdad? Lo ven ahí, lo voy a explicar un poquito ahora. El instituto, entre, ¿verdad?, los diversos proyectos que manejamos por diversos tópicos, también identifica áreas donde hay una laguna de información y amerita, ¿verdad? Sabemos que hay muchas áreas que hay que levantar información, pero entre eso pues se identifican las prioridades, y ese instituto, ¿verdad?, tiene la capacidad y espacio y recursos para poder generar esa información, pues así lo ha hecho históricamente, y en este caso pues la migración ha sido un tópico de suma importancia, y desde principios de la década pasada se identificó esa área de migración como algo que tenía que ser, se le tenía que levantar la información de la manera más amena, ¿verdad?, amigable posible, no solamente tabla cruda. Pues el instituto dio un paso adelante y empezó a publicar desde el principio de la década pasada lo que es el perfil de migrante, que ya se ha convertido en una publicación recurrente. Hemos trabajado todos los años esta publicación, la más reciente, la 2019. En cuanto al 2020, pues tenemos una limitación, que los datos de la encuesta sobre la comunidad para el año 2020 no fueron publicados, ¿verdad?, porque entre diversas razones no cumplió con los estándares mínimos de calidad, y se decidió, ¿verdad?, no publicar todas las tablas, etcétera. Así que en su contraparte vamos a estar trabajando, ¿verdad?, lo que son las tendencias normales con diversos indicadores aproximados que se usan como aproximadores de migración, pero para no dejar esa parte como que un poquito de research, investigación y aporte que pueda hacer el instituto, pues estamos planteando hacer un estudio de la población dominicana en Puerto Rico para el periodo 2015-2019, dado que la población dominicana, ¿verdad?, dentro de la población de minoría se entiende la de mayor presencia o representatividad en Puerto Rico. Así que planeamos adentrarnos en ese tópico para poder proveer, ¿verdad?, información al público sobre este tópico. Y por último tenemos las peticiones de información del área, en este caso demográfico, censal y geográfico, pero esto también le compete a los demás compañeros en cada área, ya sea de economía, salud, ambiental. Como pueden imaginar, el instituto recibimos bastantes peticiones semanalmente, así que se trabajan según van llegando, pero es algo que siempre, ¿verdad?, tenemos
estamos colaborando y compartiendo información. Para eso estamos acá, ¿verdad? Eso es parte de nuestra misión y visión. Eso es a grandes rasgos lo que tenemos, ¿verdad? En este año fiscal que está corriendo. Información, si interesa conocer más detalles, esto es a gran, ¿verdad? Vuelo de pájaro resumido, este tipo de proyectos, pero tienen mucho más detalle cada uno de ellos, ¿verdad? Es como un mini mundo cada uno de ellos, pero estamos abiertos a proveer la información. Cualquier persona que interese, ese es mi correo electrónico y también el teléfono con la extensión la pueden anotar por ahí y siempre estamos acá a la orden. Ya con esto culmino y no sé si hay espacio para alguna pregunta ahora o al final, pero ahí tienen mi información en contacto. Gracias, Alberto. Excelente. Tenemos una pregunta que es sobre que a las personas les interesan tener los datos de defunciones crudas detalladas semanales y que estas se puedan conseguir a partir de agosto del 2020. La pregunta específica es si esos datos van a poderse proveer próximamente. Sí, en efecto, en esa fase, ¿verdad? El conjunto de datos incluso mostré que posiblemente la persona ya la utiliza el archivo, ¿verdad? Por eso están interesados en una actualización. Estamos ya, recibimos los datos. La situación principal fue que hubo un cambio en cuestión de programación y estructura, ¿verdad? De informática en registro demográfico y eso pues llevó a que cambiara la manera en que ellos extraen y comparten los datos. Y es ahí donde nos puso, ¿verdad? Un poco, se tuvo que generar esa pausa y de algún otro método ya se logró extraer la información con la mayoría de los campos que ya cuenta ese conjunto de datos. Así que ya el registro demográfico, yo creo que hasta la semana pasada, casualmente, logró compartirnos los datos actualizados 2020 y 2021. Ya logramos validar 2017 a 2019 nuevamente para estar seguro que todo ande, ¿verdad? Haga sentido y en orden. Y esperamos ya en las próximas semanas estar validando lo que es 2020 y 2021 para proceder a actualizar ese conjunto de datos nuevamente, pero sí ya de entrada le puedo adelantar, ¿verdad? A las personas interesadas y a los compañeros que están participando que viabilizamos que va a ser un archivo separado 2017-2019 y otro archivo de funciones registradas 2020 y en adelante, porque no van a contar con la misma cantidad de campos. Sí estamos buscando que sean lo más similar posible, pero ya de entrada ese cambio de formato de extraer el registro demográfico ya reconoció de que hay unos ciertos campos que necesitan elaborar más para extraer la información correctamente. Así que la contestación, ¿verdad? Corta de que sí, yo espero que en diciembre ya tener ese archivo actualizado con defunciones registradas más recientes, ¿verdad? A lo que fue la actualización 2020 de agosto. Muy bien, y la próxima pregunta, quizás también aprovechar si ahorita tuvimos un poco de problemas con su conexión, si Francisco Pesante está conectado, el gerente de proyectos estadísticos del instituto. Nos preguntan si la herramienta de Tableau está disponible para el personal de gobierno y si se ha tomado en cuenta crear un webinar para la utilización de esta herramienta. Y puedo adelantar esa pregunta que sí, que Tableau existe una versión pública que está disponible para los empleados gubernamentales y para todos los ciudadanos y que el instituto ha llevado a cabo seminarios y webinars y adiestramientos sobre este tema. Específicamente Francisco Pesante ha llevado a cabo este tipo de adiestramientos. No sé si Francisco está en línea, que nos pueda comentar un poco. ¿Me escuchan por ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Pues como bien señala el doctor Lidiel, el Instituto de Estadística ha integrado esta herramienta. Es una herramienta que es gratuita, solamente se tiene que llevar a cabo la apertura de una cuenta con simplemente integrar el nombre de email y algún credencial de password. Es una cuenta que tiene un volumen bastante grande, porque tiene una capacidad de 10 gigabytes que solamente se comprometen con los conjuntos de datos, los shapers que uno utilizando, así que yo les invito a que estén pendientes a los anuncios de academias y talleres para el próximo semestre, que con mucho gusto pues, podemos tirar nuevamente un webinar orientado al uso de este tipo de herramientas. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Pues
Vamos entonces ahora, y gracias Alberto por tu presentación, vamos a pasar ahora a la próxima presentación, la última del día de hoy, de esta mañana, donde va a estar Ana Jara, la gerente de proyectos, presentando. Voy a hacer un cambio aquí en el sharing para que Ana pueda tomar control y tomar control de la presentación. Ana, debes de estar ahora teniendo el control de la presentación. Me avisas si está funcionando. Ok, voy rápido. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Ok, perfecto. Deme un segundo. Pues, buenos días, mi nombre es Ana Gabriela Jara y les voy a estar presentando los proyectos de economía y sociales. Pues vamos a estar hablando del Puerto Rico Manufacturing Purchasing Manager Index, el PMI, el Cost of Living Index, que es el índice de costo de vida, el dashboard de indicadores económicos, los objetivos de desarrollo sostenibles, el informe de puestos ocupados, el informe de comercio externo y los cuestionarios y otras colaboraciones que tenemos. Ok. Pues, ¿qué es el PMI? Es el primer barómetro frecuente del lado productivo de nuestra economía. Surge de una colaboración entre el Instituto de Estadísticas y la Asociación de Industriales de Puerto Rico y es un indicador a corto plazo de estadística oportuna, ya que es de rápida publicación y es un índice de difusión que mide la amplitud de los cambios económicos y sirve como leading indicator. La herramienta es un cuestionario corto y sencillo. La población son las empresas manufactureras con 50 empleados o más y la metodología es basada en el Institute for Supply Management y el Empire State Manufacturing Survey de la Reserva Federal de Nueva York. Los productos del PMI, pues principalmente es el One Pager, que ahora mismo es de 4 páginas, pero que en su primera página, como pueden ver aquí, detalla el comportamiento del PMI durante ese mes versus el mes anterior, el de sus subíndices y las preguntas adicionales, que en este caso tenemos unas preguntas adicionales en caso de COVID, que para la publicación de septiembre se cambiaron las preguntas relacionadas al COVID. En este caso fueron los factores afectados por la pandemia en el sector de manufactura, donde el 52% señaló que se debe a una reducción en los envíos de suplidores, 35% a una reducción en el staff y 19% a una reducción en el inventario, y 23% señaló otras razones. Y el 16% dijo que no se vieron afectados por los factores del COVID, por la pandemia de COVID. Entre los retos más grandes presentados por las empresas durante el mes de septiembre, basado en el mes anterior, se destaca el sector de recursos humanos, que es en el empleo, en el reclutamiento y el ausentismo, aumento en los costos, especialmente en la materia prima, y atraso en la cadena de suministros, incluyendo la transportación. La semana pasada publicamos un suplemento sobre los efectos del COVID en la manufactura. El informe se enfoca en los subíndices de PMI y los indicadores económicos. Además, presenta distintos factores que se vieron afectados en la manufacturera por las medidas de salud tomadas por el gobierno desde abril del 2020 a agosto 2021. Además que tenemos una sección de gráficas interactivas con las series del tiempo y las preguntas relacionadas al COVID, y este es el enlace que ustedes pueden visitar. Hemos estado trabajando, ¿verdad?, con el aumento en la tasa de respuesta, la actualización de nuestra muestra, que actualmente tiene alrededor de 70 empresas, además de actualizar el cuestionario, mejorar el informe y añadir suplementos, que en este caso es el del COVID-19. Queremos actualizar la muestra del PMI y para eso estamos en conversación con otras agencias como el DIDEC y otras entidades para trabajar en acuerdos colaborativos, y esperamos pronto tener más personal que pueda ayudarnos en este y otros proyectos. Queremos también actualizar la aplicación del cuestionario, que actualmente es Line Survey,
y también trabajar con los ajustes estacionales de este indicador y la correlación de sus índices con otros indicadores. Ahora les voy a presentar el Cost of Living Index, el COLI, que es el índice de costo de vida en Puerto Rico. Pues el COLI es la principal fuente de datos para comparar el costo de vida de un estándar de vida particular relativo entre aproximadamente 300 ciudades y áreas urbanas de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Es publicado desde 1968 por el Council for Community and Economic Research, el C2ER. El instituto realiza el trabajo de campo, la recolección de precios de bienes y servicios establecidos por el C2ER. El objetivo de este producto es comparar el costo de mantener un costo de vida apropiado para hogares profesionales y gerenciales moderadamente afluentes en las distintas áreas urbanas de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Verás, se ha trabajado, una de las cosas, mejoras que hemos hecho recientemente es al One Pager, que se produce ahora mismo con la información del COLI, y es en el mapa, que ahora es a color, y verás, hay varias ciudades que pertenecen a un mismo Metropolitan Statistical Area, un MCA, y entonces ahora lo que hacemos es derivar el costo promedio del MCA, dado el índice de las ciudades y áreas urbanas que los componen. Y ahora, como es a color, se pueden visualizar mejor las diferencias entre las distintas áreas metropolitanas que participan del COLI. El One Pager que presentamos, que se publica todos los trimestres, muestra la posición en que se encuentra el MCA de San Juan en las categorías que se utilizan para calcular el COLI, como artículos de supermercado, vivienda, servicios públicos, etc. La calculadora, en cambio, brinda información sobre si te mudas desde o hacia Puerto Rico y te establece cuál sería el salario comparable. Además, te muestra en detalle las diferencias entre los productos de bienes y servicios con la otra ciudad, entre las otras ciudades y Estados Unidos. ¿Verdad? Entre los retos se presenta actualizar la calculadora, ¿verdad? Y para eso necesitamos la asistencia del área de sistemas de información, que, ¿verdad?, recientemente contratamos a un personal, realizar gráficas interactivas con la información y añadir a Puerto Rico en más productos relacionados al costo de vida del C2ER. Entre los logros hemos trabajado en la creación, ¿verdad?, de diferentes manuales, actualizar también la geografía del MCA de San Juan, mejorar el One Pager y renovar los acuerdos colaborativos. Entre los pasos a seguir, pues la recopilación de datos comienza ahora en enero 2022, actualizar la muestra de establecimientos y también realizar más gráficas interactivas con esta información del índice de costo de vida de Puerto Rico. Otro proyecto que trabajamos es el Dashboard de Indicadores Económicos, que surge durante la pandemia para brindar acceso rápido a los datos económicos, cuya publicación es frecuente para referencia del gobierno y la empresa privada. Ahora les voy a estar hablando un poco sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que surgen en colaboración con la Fundación de Una USA y el Capítulo de Puerto Rico. Los ODS, ¿verdad?, son un llamado universal a la aceptación de medidas con el objetivo de eliminar la pobreza, proteger el planeta y permitir que las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS se componen de 17 objetivos, alrededor de 169 metas, con alrededor de 200 y pico de indicadores que fueron definidos y desarrollados mediante miembros de la ONU, entre otras autoridades. Así que el propósito de nosotros es medir los ODS en Puerto Rico. Para esto queremos realizar la mayor cantidad de indicadores y que los mismos estén en las fuentes internacionales. Además de tener una sección de proyectos ejemplares que busca destacar las organizaciones o entes que trabajen directa o indirectamente con los ODS en Puerto Rico. Para realizar ambas cosas necesitamos, ¿verdad?, de las alianzas para la recopilación y el desarrollo de los indicadores y para esa sección de proyectos ejemplares. A final de 2019 publicamos la página de ODS en Puerto Rico, que es ods.estadísticas.pr, que cuenta con información sobre los ODS, los indicadores que hemos desarrollado hasta el momento, además de otros documentos de relevancia. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve la información de los indicadores, incluyendo una gráfica interactiva, la ficha metodológica,
que detalla las fuentes de datos, las definiciones, el cálculo del mismo, además de tener los datos que pueden ser descargados en formato de CSV. Hasta el momento, ¿verdad? En la sección de proyectos ejemplares solamente contamos con un proyecto que es el de Reading Faces, relacionado al objetivo número 4, que es educación de actualidad. En estos momentos, ¿verdad? El proyecto se encuentra en pausa por falta de personal que nos asista y ahora mismo la página no está disponible porque tenemos un problema de los servidores que esperamos que se resuelva pronto con el nuevo gerente de sistemas de información. Además, con este proyecto estamos trabajando en una posible colaboración con una fundación para trabajar el primer informe nacional voluntario. Así que esperamos pronto comenzar esa colaboración. El otro informe que trabajamos es el informe de puestos ocupados del gobierno de Puerto Rico, que incluye una base de datos tabulada con el total de puestos por tipo de puesto y agencia. El objetivo es resumir los tipos de puestos por agencias gubernamentales recopilados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que es la Ley 103 del 2016. La utilidad, ¿verdad?, de este informe es proveer al público en general la información accesible, tabulada y precisa y actualizada sobre los puestos en las entidades gubernamentales del gobierno de Puerto Rico. Fomentar la transparencia y confianza en las transacciones de recursos humanos del gobierno y servir como un instrumento para facilitar la visualización de los datos recopilados por la Oficina del Contralor. De este, ¿verdad?, producto tenemos el informe y una gráfica interactiva con la información. El mismo no se ha podido publicar, ¿verdad?, el informe desde mayo, ya que, ¿verdad?, no contamos hasta este momento, ¿verdad?, con un personal en sistemas de información para que nos asista en la parte de técnica de la extracción y el dominio de la base de datos del Contralor. Y esperamos, pues, volver a retomarlo en enero, las publicaciones mensuales del informe de puestos ocupados. El otro proyecto son las estadísticas de comercio externo, que son un archivo de datos con los datos de las exportaciones y las importaciones en Puerto Rico, que es de acceso público. Los mismos provienen del US Census. El instituto paga una licencia para obtener estos datos mensuales y el objetivo es dar acceso universal, costo efectivo y rápido a las estadísticas detalladas de las exportaciones y las importaciones de bienes y Puerto Rico, desglosado por valor, cantidad, producto detallado, industria, país de origen o destino, el barco, el avión, puerto, mes, entre otros, que prepara el US Census Bureau en base a la información recopilada en colaboración con el US Customs and Border Patrol. Esta información, ¿verdad?, es de suma importancia para las estadísticas económicas de Puerto Rico. Se utiliza para el apéndice estadístico del informe del gobernador de la Junta de Planificación, para las cuentas macroeconómicas que también prepara la Junta de Planificación, para, por ejemplo, el índice coincidente de manufactura del DIDEC y para el Puerto Rico Economic Data del Banco de Desarrollo Económico, además de firmas de consultoría para estudios de mercado e investigaciones, entre otras. ¿Verdad? Actualmente no se ha podido publicar esta información desde mayo, pero esperamos que ahora con el nuevo personal de sistemas podamos entonces volver a tener acceso a partir de finales de diciembre. Este es un ejemplo de la base de datos y de la interfaz que se utiliza, de la aplicación que tenemos para poder tener los datos detallados por diferentes clasificaciones de las importaciones y exportaciones de Puerto Rico. Entre los cuestionarios que estamos trabajando actualmente internacionales se encuentra el de UNIDO, que es parte de la ONU. Este cuestionario es sobre los datos de las industrias manufactureras y de utilidades. Este cuestionario es importante para tener visibilidad, como mencionaba el compañero Alberto, en el International Yearbook of Industrial Statistics y para el indicador también de los ODS, que es el 9.3.1, que es el Proportion of Small Scale Industries in Total Industry Value Added. Otro cuestionario que estamos trabajando es el del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, que es un análisis global del desarrollo económico. Y también hemos estado colaborando con otras agencias para, por ejemplo, en el caso de la encuesta del viajero, que hemos estado trabajando con un grupo interagencial encabezado por el DIDEC, Turismo y el DMO, que se trabajó en actualizar el cuestionario dado las necesidades, ¿verdad?, de
las diferentes partes, y entonces ahora estamos trabajando en el desarrollo de la encuesta del viajero, que verá que posiblemente salga el año que viene. Y la otra colaboración es el programa de infraestructura espacial en Puerto Rico, que permite el acceso y la transparencia de los datos castrales, fiscales y de uso de terrenos, que es el proyecto de Geoframe, que es con el Departamento de Vivienda, con los fondos CDBG-GR. Además de, ¿verdad?, participar de una serie de presentaciones relacionadas con la Oficina del Contralor, ¿verdad? También participamos del foro virtual que realizó el Instituto y presentaciones relacionadas a los proyectos que estamos trabajando actualmente en diferentes áreas. Esta es mi información de contacto. Cualquier pregunta que tengan relacionada a algún proyecto me pueden escribir. Gracias. Muchas gracias, Ana. Tenemos una pregunta y es si el informe de puestos ocupados incluye a los servicios profesionales también, debido a que en ocasiones se puede percibir que algunos servicios profesionales pudieran estar sustituyendo funciones de puestos, ¿verdad? Esto según nos comenta aquí uno de los delegados. Concretamente, si el informe de puestos ocupados incluye los servicios profesionales. No, no incluye los servicios profesionales, son los empleos en el gobierno. Y es que esa información se recopila a través de la Ley 103 del 2016 y solamente incluyen los empleados, no los contratos. Sí, que es un informe que responde a un mandato en ley y pues esa ley establece los criterios. Claro, en un futuro pudiera entonces trabajarse con otros informes suplementarios. En ese sentido, esas son las preguntas realmente que tienen sobre este tema. No sé, así es que vamos a entonces pedirle al staff y a los panelistas si pueden entonces encender sus cámaras para poder quizás llevar el mensaje de cierre final de esta reunión. El doctor Cordero está en pantalla. Vamos si los colegas pueden entonces presentarse. Alberto. Jacobo. Mariluz. Mariluz, ¿todavía no te escuchas? Intenta ver si puedes usar el micrófono. No te escuchas. Está bien. Por si acaso, Mariluz no se pudo presentar pues no se escucha, pero Mariluz es gerente de proyectos en el Instituto de Estadísticas y trabaja específicamente, entre muchas otras cosas, con el sistema de vigilancia de muertes violentas del instituto y trabaja mano a mano con el Comité PARE en representación del instituto, entre muchas otras cosas más que hace. Sí. Francisco, ¿estás en línea? Sí, por aquí. Ok, estás en línea, aunque no te vemos, pero estás ahí, muy bien. Quería, ¿verdad? Comentarles finalmente, antes de cerrar esta sesión, que estamos en la búsqueda de ayudantes de proyectos estadísticos bajo el formato de contratación por servicios profesionales. Así que si conocen personas que deseen unirse al equipo de trabajo del instituto para todos estos proyectos que ustedes acaban de ver y muchos otros que todavía se están trabajando que quizás por falta, ¿verdad?, del tiempo suficiente no hemos podido presentar en muchas otras áreas adicionales, pero estamos buscando esa ayuda adicional para llevar a cabo los proyectos. Y de igual forma estamos trabajando buscando programadores a través de servicios profesionales. Le envié por el chat un enlace, pero también pueden entrar a estadísticas.pr. Van a ver en el portal, a mano derecha más abajo, van a ver convocatorias. Van a ese enlace y ahí van a ver los requisitos para poder solicitar y ser considerados
para una contratación por servicios profesionales en diversas áreas, pero específicamente como ayudantes de proyectos estadísticos, programación, entre otros temas. Si tienen alguna pregunta o comentario adicional, estoy aquí verificando el chat y la sección de preguntas. No veo nada más que estén comentando. Quiero entonces ver si los panelistas, los compañeros, tienen algo que decir antes de cerrar la sesión. Discúlpenme, me están preguntando sobre las presentaciones. Sí, las presentaciones van a estar disponibles y se les van a hacer llegar a todos los delegados. Así es que van a tener oportunidad de tenerlas y repasarlas. Así es como bien comentó el doctor Cordero, van a tener acceso a su estudio también. Nos preguntan sobre las convocatorias, pues sí, como les comenté, van al enlace que les dije en estadísticas.pr y ahí van a ver toda la información que necesitan para someter sus propuestas. Necesitamos bastantes ayudantes de proyectos estadísticos para muchos proyectos y así que animen a todos los que conozcan, que entiendan, pueden tener las capacidades. Ok, ahora sí, el equipo de trabajo, panelistas, ¿tienen algún comentario, algo que quieran decir final? Yo solo quisiera agradecerle a usted, doctor Didier, y a el colega y compañero Alberto Velázquez por todo el apoyo que nos han dado a través de los años en poder conseguir información para el análisis estadístico. Y nada, muy agradecido por la oportunidad de presentar ese trabajo hoy y quedo comprometido en el futuro a estar accesible para cualquiera de ustedes en la forma en que yo pueda ayudar y colaborar con su trabajo. Muchas gracias y espero verlos pronto. Claro, así será. A mí me gustó mucho el estudio, por eso hice la invitación. Creo que estoy de acuerdo con los delegados cuando hablan de que esto debe de promoverse a múltiples foros, incluyendo la Asamblea Legislativa. Me llama mucho la atención, muy interesante, el área de que estas personas del PAN, que reciben el PAN, incluye de todo y son personas que no necesariamente son personas que no están educadas, son personas que tienen estudios postsecundarios, algunos de ellos, y eso rompe, ¿verdad? Como usted bien dijo, doctor, rompe ese mito de que esto es algo que es para subsistir dentro de un marco económico nuevo y distinto a lo que era anteriormente. Así es que muchas gracias a todos. Entonces vamos a finalizar la sesión de hoy. Esperamos que podamos vernos muy pronto nuevamente. Y si no hablamos antes, pues ya estamos en noviembre, Thanksgiving, Navidad, despedida de año. Así que felicitaciones a todos y a todas. Así Muchas gracias por la oportunidad.